autopercepción, muy bien. ¿Y qué más es? ¿Es solo una autopercepción? ¿Qué más es el género? Es una autopercepción, pero ¿en base a qué, perdón? ¿Qué es una construcción social? Bien, es una construcción social. Evidentemente que esa autopercepción, ¿no? Como la identidad en general de una persona, se construye en una interacción con otros sujetos. Y como los seres humanos somos sujetos sociales, ¿no? Y sociales y dotados de cultura, ¿no? Somos sujetos socioculturales. Entonces, frente a esto, construimos distintas miradas sobre el género. Y sobre el género, ¿qué clasificaciones, por ejemplo, podíamos encontrar? ¿Era tan fácil de hablar de una dicotomía o empezaba a ver qué cosas acá? ¿Hablábamos de dos, hombre-mujer, o sea, eso significaría una dicotomía? ¿O de qué hablábamos acá? ¿De una? Diversidad. Muy bien, de una diversidad de géneros, ¿no? Por ejemplo, algunos, ¿se les ocurren? Que se acuerdan que vimos incluso unas siglas, y también algunos empezaron la semana pasada cuando yo les dije qué entendían por sexo, algunos me dijeron, que yo después les dije, eso es género. ¿Se acuerdan? Masculino, femenino. Por ejemplo, masculino y femenino, que algunos primero lo habían dicho como que era sexo, en realidad es la construcción de masculinidad o feminidad que hay en una sociedad. Bien. Y después habíamos hablado de otras tipologías que podían, por ejemplo, lo vimos en las siglas, digamos, lesbiana, hay muchas, digamos, como socialmente se dice, gays, homosexuales, acá hay toda una discusión, ¿no? No siempre se usan, y es que esto las personas ascriban a estas clasificaciones siempre, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de manera como muy sencilla, transexuales, etcétera. Vimos varios. Bien, más allá de eso, lo importante es saber que, dijimos, en estas construcciones de género hay diversas, digamos, socialmente hay distintas construcciones sobre cómo se ha entendido lo femenino, lo masculino, los distintos tipos de géneros que hoy en día también se está disputando discursivamente y desde los movimientos sociales, cómo se piensa el género y los derechos y obligaciones, etcétera. Bien. Y después se acuerdan que estuvimos viendo también quiénes habían empezado de alguna manera con este tipo de discusiones. ¿Quiénes fueron los primeros grupos que empiezan a trabajar esta discusión más en torno al género? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no se acuerdan? Eran las feministas norteamericanas. Bien, Ernesto, muy bien. Eran las feministas norteamericanas. Las feministas norteamericanas. No con esto quiere decir que no haya habido en otras partes del mundo, ojo, porque ya, digamos, por ejemplo, en Francia también, imagínense, Francia, digamos, con la Revolución Francesa, ya incluso, digamos, ya va a haber mujeres, que yo les conté, por ejemplo, Olimpia de Gauche, vamos a tener distintas mujeres en el mundo que fueron luchando por sus derechos, no fueron solo las feministas norteamericanas, pero de hecho después va a haber feministas en distintas partes del mundo, va a haber feministas que son asociadas, entre comillas, se alinean al tercer mundo, entre comillas, ¿no? Que van a cuestionar también por las perspectivas feministas más occidentalizadas, etcétera, pero en general, una de las que tuvieron más fuerza en los reclamos y llegan a visibilizarse son estas feministas norteamericanas. Ahora, dentro de estas feministas, ¿había una unidad en los debates? O sea, ¿todas pensaban lo mismo o qué fue pasando? Está la impronta psicoanalítica sociológica y la impronta socioanalítica lacaniana. Bien, o sea, vamos a tener distintas corrientes, esta es una, digamos, que se va a dar, digamos, en el tiempo, que es una sociológica, digamos, y, lacaniana, va a haber distintas corrientes, ¿no? Y las primeras que también, digamos, estas porque ya van a empezar a poner énfasis a qué análisis que las primeras no hacían tanto énfasis. Así estamos haciendo un repaso muy general, ¿no? Con todos los detalles, pero digamos, ¿qué ponían más énfasis estas, las que se quedan en el plano, digamos, en el plano más psicológico, por decirlo de alguna manera, que no lo trabajan las primeras? El rol que juega el inconsciente en la construcción del género. El rol que juega el inconsciente en la construcción del género. Las anteriores, ¿se acuerdan que le ponían
mucha importancia, por ejemplo, que comienzan a decir que el género se construía desde, por ejemplo, desde cuándo se construye el género. O qué instituciones son muy importantes en la construcción del género para las primeras, digamos. Ya se empezaba a construir así desde la infancia. Bien, la infancia, ¿no? Hablaba desde la infancia y la familia como un elemento muy importante que por supuesto está inscripto en las sociedades, ¿no? Y van a tener distintas discusiones. De hecho, una de las últimas que vamos a ver, que yo les comenté que era, bueno, hablamos de Judith Butler y ya también hablamos de Bourdieu con algunos conceptos, pero que van a decir que estas construcciones de género se traducen en como especies de libretos sociales, no sé si se acuerdan del término, scripts o libretos sociales, es decir, que significa que estas construcciones de género, ¿no?, responden o no, o resisten también esos libretos sociales. O sea, lo que van a empezar a decir las últimas feministas es que no siempre, digamos, la construcción de género coincide con la diferencia sexual, ¿no?, y con las construcciones predominantes de esa sociedad. Por ejemplo, no siempre lo que se considera femenino o masculino, por ponerlo en esta idea más dual, donde supuestamente habría una coincidencia entre sexo y género, que eso se pone en discusión, claro está, digamos, habría ciertos libretos sociales que se reproducen. Ahora, digamos, no siempre coinciden, pero sí cada uno puede, digamos, actúa en base a lo que se espera a veces socialmente, pero hablan también de la posibilidad de un concepto que es de si yo algo, digamos, si yo algo no me conformo solo con seguir esos libretos sociales, ¿los puedo Los puedo resistir. Los puedo resistir, ¿no? Habla de que también, digamos, si bien hay libretos sociales que se han seguido en la construcción de género, también hay resistencias que estos autores hablan de que tienen efectos performativos. La palabra performativo, ustedes han escuchado con una performance, por ejemplo, esto se ha escuchado mucho en teatro, ahora ustedes a lo mejor no tanto, pero ¿han escuchado alguna vez esta palabra? ¿O no? Es media rara, ¿o no? A ver, ahí en el chat alguien puso. Ah, que tuvo problema, no te das problema, Tadeo, gracias por avisar. Sí, la performance, que sería así como una forma de actuar, o algo así. Claro, claro, que implica una forma de actuar que tiene efectos prácticos, ¿no? Todo esto que decimos tiene efectos prácticos. Incluso a mí me parecía bien interesante tomar algunas discusiones muy básicas que habíamos visto, ¿se acuerdan de las discusiones de queer? Que comienzan a plantear esta idea de que ¿por qué era importante no generar esquemas sociales? O sea, esto de dejar de categorizar todo y de decir, tengo que ubicar a una persona en una categoría, ya sea hombre, mujer u otro, digamos, en este caso, o en términos más de género, ¿no? Porque eso siempre es reproducir la categoría, digamos, el tema de la heteronormatividad y bueno, todas estas cuestiones, pero, digamos, ¿por qué tengo que siempre clasificar en un género? Van a empezar a cuestionar, ¿no? Porque, ¿qué van a decir esta última perspectiva? ¿Qué va a poner en el centro? La idea de, ¿se acuerdan? ¿En qué va a poner el centro? Va a hablar de que las personas tienen que valorarse por el hecho de, ¿se acuerdan esta? ¿Creen en las categorías? Que recién les dije. Esta me parece no se la acuerdan tanto. Esta última teoría lo que decía es que no creía tanto en las categorías, o sea, plantea esta idea de por qué tenemos que todo el tiempo estar categorizando y esquematizando para encasillar a una persona a ver en qué género está inscripto. Lo que va a decir esta última corriente, muy sintéticamente, va a poner el valor de la persona en sí misma. O sea, va a decir, la persona tiene dignidad por sí misma, no tenemos necesariamente que estar pensándola en términos, digamos, de qué construcción o elección de género tiene, ¿no? Va a romper con esta idea. Yo ahí voy a ver si vuelvo a recuperar la diapositiva que les mostré los otros días, porque no sé si ustedes advirtieron que yo había puesto como una especie de muñequito en color arcoíris. No sé si alguien se acuerda, si a alguien le llamó la atención eso o no. ¿Se acuerdan o no? Sí.
Bueno, porque justamente lo que plantean estos autores, estoy tratando de encontrarla porque no la había abierto, pero digamos, lo que va a plantear justamente esta perspectiva es dejar de alguna manera de, acá está, espérenme que dejo de compartirles así se acuerdan de esa diapositiva. Así terminamos con el repaso un poquito. Ven acá, dice, ¿por qué tenemos que seguir, digamos, esquematizando de esta manera, ¿no? Y esto de hablar de un arcoíris, de formas, de diversidad, ¿no? Habla de distintas formas de ser, pero todos más allá de que sean hombres, mujeres, digamos, son personas. No importa la construcción de género, no importa, digamos, la elección que cada persona tenga, pero plantean este tema de la importancia de respetar al otro, porque justamente hablan de esto de que a veces se violenta, digamos, incluso simbólicamente, pensar en que yo tengo que sí o sí siempre encasillarme en una categoría, hablan de este tema de las violencias, ¿no? Violencias que a veces son simbólicas o llegan a ser físicas, digamos, pero que sí o sí siempre hablamos de que generan un dolor en esas personas. Entonces hablábamos de la importancia de, plantean estos autores, de cuestionar, ¿no? De cuestionar este planteo. Y una cuestión que no me quiero olvidar, acá estoy, bueno, recuperando algunas cuestiones que hablamos, es el concepto, ¿se acuerdan de cuando vimos las películas? ¿Se acuerdan que habíamos visto un concepto que es cómo yo encarno, digamos, o cómo esta idea de encarnar esta relación, ¿no? De lo sexual con el género, ¿no? Que a veces no coincide. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este concepto que habla de la representación subjetiva que uno encarna, digamos, y cómo construye a partir de eso el género? ¿Se acuerdan de ese concepto o no? Embodiment. Embodiment, muy bien. El embodiment este es un concepto clave que después lo vamos a volver a ver ahora con la antropología de la salud y la enfermedad. El embodiment es cómo yo encarno mi cuerpo, que es lo mismo que vieron, ¿se acuerdan que lo vimos en la antropología del cuerpo? Cuando veíamos el tema de que a veces hay una disonancia significa una distorsión, no hay una coincidencia, ¿no? A veces entre lo que la persona percibe sobre su cuerpo y lo que efectivamente, digamos, lo mejor es, y lo habíamos visto, por ejemplo, también los trastornos, digamos, alimenticios, digamos, una persona puede encarnar un cuerpo, digamos, o sea, es significarlo de alguna manera diferente a lo que realmente es. Por ejemplo, en trastornos como la anorexia y la bulimia, que ya son tan conocidos, no siempre hay una coincidencia entre lo que es, entre comillas, el cuerpo, digamos, que en sus rasgos anatómicos, fisiológicos, etcétera, de la persona, y lo que la persona subjetivamente construye. Con esto, digamos, ahí tenemos, se piensa hoy en día, más vale como un trastorno, digamos, pero en el embodiment acá tiene un significado parecido, pero acá justamente lo que se cuestiona, digamos, es que no está mal de que la persona pueda encarnar de alguna manera otra, digamos, desde estas discusiones, otras percepciones que tenga sobre su cuerpo y su construcción de género. Pero por eso les digo, es un concepto importante que en realidad habla de la subjetividad, del valor de la subjetividad al momento de entender la corporalidad de la persona. Con esto no es que tenga una connotación positiva o negativa en sí mismo el embodiment, quiero que esto quede claro. El embodiment lo que plantea, ¿en qué pone el énfasis? En la importancia de la subjetividad corporal, es decir, cómo nos construimos a nosotros mismos. ¿Se entiende esto? Porque es un concepto importante. Sí, profe. ¿Sí? Bien, bueno, este es un pequeño repaso de lo que habíamos visto la semana pasada. Bien, ¿qué estuvieron ustedes charlando en los grupos de cómo se pensaba, si habían, también pueden decir que a lo mejor no lo habían pensado, si les costó o no, cómo pensaron la relación, digamos, de este tema con sus propios proyectos de trabajo? ¿Qué dificultades surgieron? ¿Qué discusiones? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a contar qué estuvieron charlando? Y nosotros, profe, teníamos el tema de la elección de la carrera, no sé por qué elegí la carrera de medicina y bueno, en base a eso buscamos y encontramos información sobre, por ejemplo, que desde los años 90 ya venía creciendo e igualando el número de hombres y mujeres que estudian medicina y que elegían la carrera, y bueno, y hoy en día ya, o sea, ya superó el número de mujeres que estudian medicina el del hombre, y eso se debía, entre varias causas, a una, por ejemplo, que se había roto una barrera de jerarquía. Decía que eso significa que la mujer no tiene un techo
en conseguir un puesto determinado, digamos, puede conseguir cualquier puesto y llegar lo lejos, lo más lejos que, ¿cómo se llama? Que se puede, digamos. Ajá. Y ahí, ¿me explicaba ese artículo cómo se había hecho para romper ese techo o no lo explicaba? No, era digamos eso, ¿no? La información, el por qué. Bien, ¿hay alguien que quiera aportar más allá que no sea del grupo? ¿Qué piensan sobre ese artículo? Está bien la relación, interesante cómo intentaron, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Ustedes dirán. Porque, a ver, cuando uno investiga, que la idea mía también es que ustedes puedan aprender a investigar, uno tiene que hacerse preguntas, animarse a ser curioso y a hacer distintos tipos de relaciones, digamos, conceptuales. Entonces, en este caso, el desafío era de ver cómo ustedes creativamente enganchaban distintas posibles relaciones con este tema, ¿no? Ahí también uno puede a veces criticar, digamos, criticar lo mismo que uno encuentra, digo, no por con esto, evidentemente que el artículo tiene un aspecto que a mi modo de ver es muy interesante, ¿no? Como de a poco cada vez más se observa el tema de más mujeres, por ejemplo, en este caso, en la medicina, y eso es muy cierto, porque hay diversas encuestas que lo demuestran. Ahora, por ejemplo, no sé, no estoy tan de acuerdo, pero insisto, debería poder buscar pruebas para poder cuestionarlo, ¿no? Y no es porque se lo diga el grupo, así funciona la ciencia cuestiona, ¿no? No estoy tan de acuerdo con que sea tan lineal, digamos, que todas las mujeres hayan podido hoy en día llegar, digamos, una de las explicaciones sea esto de poder, el techo, digamos, haber roto esos techos, ¿no? En muchas profesiones, tal vez no sea así en la medicina, por eso desconozco, pero todavía a veces cuesta bastante, ¿no? Poder acceder a ciertos puestos jerárquicos, pero por supuesto que cada vez más, ¿no? Al ser también mayor la cantidad de mujeres que están insertas en estos espacios, probablemente sea cada vez más la posible inserción. De todos modos, fíjense que lo mío sería en este momento una opinión, que no tengo evidencia empírica, ¿no? Entonces, si yo quisiera argumentar, contraargumentar, ¿no? Tendría que buscar otros artículos científicos preferentemente que pudieran de alguna manera justificar con más fuerza lo que estoy diciendo. Estoy diciendo esto a propósito para que vean también cómo se construye ciencia. La ciencia también se construye en estos diálogos, ¿no? Y en este carácter crítico que tenemos que tener. Por eso tienen que animarse también a hacer sus observaciones, porque no es que estemos diciéndole que el grupo está mal. El grupo no está mal. Estamos aprendiendo a argumentar, y así se construye ciencia. Acuérdense, la ciencia, lo vamos a ver el año que viene, una de las características que tiene es que es crítica. Bien, muy bien el grupo. Bien, ¿qué otro grupo estuvo trabajando y qué relaciones? Y también pueden compartirlo el curso. Así después seguimos con otra actividad. ¿Qué otro grupo estuvo trabajando? Muy bien, Nacho, pero a ver, ¿otro grupo? ¿Qué estuvieron charlando? Si no voy a tener que yo preguntarles. Profe. Sí. Nosotros Sí, estuvimos hablando. Valentín, sí. Sí, como hablábamos también del trastorno del espectro autista, pensamos que iba a ser difícil capaz encontrar algo relacionado a la sexualidad, pero sí encontramos que ahí busco el artículo bien, pero decía que las mujeres de trastorno de espectro autista tenían menor identificación de sexo que los hombres de espectro autista, y que tanto mujeres y hombres de espectro autista tienen menos que una persona que no padece del espectro. ¿Y pudieron explorar qué es esto? Pues no soy especialista en el tema. ¿Qué es esto de menor identificación de sexo? ¿Qué sería eso? Que no se identificaban como una mujer, ellos no se autopercibían como una mujer. O sea, como que hay una menor percepción, digamos, no es algo que digamos, qué interesante, digamos que ellos o ellas construyan tan fuertemente, o sea, dependen más, por ejemplo, de digamos, de la familia en cuanto incide en diferenciar, por ejemplo. Claro, digamos, eso incluso estaba hecho a las familias y a las personas del trastorno. O sea, el estudio se realizaba sobre la familia y sobre las personas, y se llegó a la conclusión de que no tienen una identificación con el género, o sea, no se identifican. O sea que la construcción de identidad a lo mejor por dónde se construye más, por el tema de por el hecho de ser autistas, a lo mejor. Claro, por estar aislados. Por el aislamiento. Fíjense qué interesante esto que se está planteando, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que nos permite ver? Que la construcción de la identidad puede estar dada por
y eso lo vamos a escribir. ¿Qué estamos pudiendo concluir de este artículo? ¿Qué les hizo pensar a ustedes? La construcción de la identidad, ¿la persona siempre se construye en torno al tema del sexo-género? ¿Lo que nos dice este artículo? No, ¿Qué está diciendo el se compañero? construye en torno a las relaciones sociales que tenga la persona. Bien, fíjense qué interesante lo que han encontrado también, porque el tema de la construcción de la identidad, ¿no? Este es uno de los elementos, ¿no? Digamos, uno de los múltiples elementos, el tema de sexo-género, por el cual se puede construir la identidad, que sin duda, digamos, con esto no quiere decir que nosotros, por ejemplo, por más que lo tengamos como, hay gente que lo tiene como algo mucho más, algo que lo atraviesa, que lo distingue, que hace un sentido de su existencia porque es una lucha de visibilizarse, entonces lo atraviesa fuertemente, pero acá en este otro artículo, por más que apareció el tema, digamos, del sexo y del género como algo que evidentemente podría formar parte de la identidad, pero acá aparece otro elemento fuerte que es otra construcción de identidad, que es otro desafío, que es el tema de las relaciones sociales, no porque el sexo-género no tenga que ver con relaciones sociales, todo el tema de género se construye en base a relaciones sociales, ¿no? Digo, yo me construyo con relación a un otro, por eso es tanto el tema de resistir o no, o adherir a aquellas cuestiones, siempre es una construcción intersubjetiva. Lo que pasa es que, estoy hablando muy rápido, ¿van a entender lo que estoy hablando o parece que hablan en chino? Díganme, por favor, porque a lo mejor yo estoy dando por sentado cuestiones que no las están entendiendo. Sí, se entiende, profe. Bien, o sea, todo tiene que ver con una construcción con un otro también, y con uno mismo, digamos, no es que uno dependa solo del otro, ¿no? Digamos, es una relación social. Pero acá, digamos, hay personas en las cuales el tema, digamos, por ejemplo, el tema hoy en día, que haya muchas mujeres que tengan una lucha fuertemente, digo, mujeres o hombres u otros géneros, digamos, que tengan una lucha especial en la construcción de su identidad, tomando como eje esto, no quiere decir evidentemente que con esto no estén los otros aspectos, digo, porque no es lo mismo evidentemente ser una persona autista, digamos, mujer, hombre, o con otra, digamos, construcción de género, pero lo que está poniendo énfasis en este artículo es que hay casos en los cuales la construcción de la identidad a partir de esta discusión sexo-género parece que no fuera tan relevante porque hay otro aspecto previo, digamos, que todavía falta mucho, digamos, de constituir, que es el tema de constituirme en las relaciones sociales con un otro, porque acá, justamente, el trastorno autista, ¿cuál es uno de los principales desafíos y digamos, complejidades que tiene este padecimiento, esta enfermedad? Depende cómo la entiendan. Y, profe, que les cuesta un montón relacionarse, o sea, ellos viven en una burbuja en su mundo. Bien, bien, fíjense que es algo tan constitutivo de los seres humanos, ¿no? Como seres sociales. Entonces, por eso les digo, incluso van a ver que dentro de las teorías de género hay unas teorías muy interesantes. Yo algo habla, es una autora que habla de la interseccionalidad. Las teorías de la interseccionalidad comienzan a discutir, sobre todo muchas de ellas vienen de la mano de las discusiones de las feministas estas que son de tercer mundo, que decían, a ver, ojo, muchas de las norteamericanas eran, no todas, pero muchas feministas eran blancas, entonces decían, por ejemplo, no es lo mismo ser blanca mujer y con cierta posición socioeconómica, por ejemplo, en un país, supongamos, no sé, en Estados Unidos, que ser, por ejemplo, negra, mujer, y por decir, y pobre, depende de los cruces que haríamos, porque también podríamos hablar de negra, mujer y rica, digamos. Pero lo que empiezan a plantear estas autoras es que depende también los cruces que hagamos, la constitución de la identidad y los desafíos y las problemáticas se van complejizando, depende de qué cuestiones yo vaya intersectando. Vieron cuando ustedes veían, seguro en geometría, no me acuerdo en qué materia lo veíamos, matemáticas, debe haber sido geometría, cuando veíamos esto de las intersecciones, ¿se acuerdan que lo veían en otros niveles del primario, secundario? Cuando las intersecciones, los recortes, los vínculos que yo puedo dar, pueden hacer que haya múltiples desafíos en la construcción de las identidades. Muy bien, muy interesante también, Valentín, muy bien lo que trabajó el grupo, muy bien. ¿Qué otro? Y muy llamativo, insisto, porque uno no conoce mucho del tema, muy bien. ¿Qué otros artículos estuvieron trabajando? Discusiones. Profe, nosotros teníamos, o sea, el tema era sobre el medio ambiente, y habíamos pensado que como que siempre se relaciona a la mujer con el medio ambiente, y habíamos encontrado un artículo que, bueno, que hablaba de que
justamente siempre hay como una presunción de que las mujeres están como directamente conectadas o que les interesa más el medio ambiente, y Ajá, también relacionado como si fuera por la maternidad o como ese espíritu maternal que pueden tener, de bien. que les importa más cuidarlo, protegerlo, y que siempre son como, la mayoría de los voluntarios son mujeres los que se dedican. Bien, a esta idea del cuidado, que está muy bien, digamos, esta idea del cuidado y lo reproductivo como algo que históricamente caracteriza a las mujeres, que eso lo hablamos la semana pasada, digamos que hoy en día se está poniendo bastante en tensión, ¿no? Esta idea de que solo sea un rol que tiene que ser naturalmente de las mujeres, por el hecho de poder ser madres, y por supuesto, de hecho hoy en día, con todos los avances tecnológicos, por ejemplo, se está hablando en muchos casos ya de personas gestantes, y ya no se está hablando de mujeres o hombres, ¿por qué? Porque también los avances científicos tecnológicos han hecho que también personas que, entre comillas, podrían ascribir a la condición, entre comillas, de hombres, bueno, hay tantas posibilidades hoy en día, digamos, bueno, ustedes las verán más en bioética con más profundidad, pero cuestiones de subrogación, por ejemplo, bueno, todo el tema del alquiler de vientres, hay una complejidad muy grande que hoy en día cada vez más empieza a tensionarse esa, y también se empieza a tensionar este planteo, pero también porque también las familias, digamos, no todas son familias heterosexuales, digamos, no todas son la familia clásica nuclear, entonces, bueno, todo esto va haciendo que cada vez se complejice más. Ahora una pregunta, Victoria, me parece interesante, este tema de la relación con el ambiente, ahí no lo entendí muy bien. ¿Por qué la mujer supuestamente cuida más el medio ambiente? ¿Porque está más en organizaciones voluntarias ambientales, o no lo entendí? Claro, se hablaba de que en las organizaciones siempre la mayoría de las voluntarias son, o sea, son mujeres, y que como que eso apoya la idea esta de creer que es por el espíritu maternal que tienen, o de Ajá. como la responsabilidad que tienen de cuidar el medio ambiente, porque es como un rol ya asignado Bien. hacia la mujer. Bien, bueno, interesante para seguir explorando, ¿no? El por qué, porque muchas veces viene pasando también que muchas mujeres, hay estudios, ya esto les digo desde la ciencia política, ¿no? Que es de donde yo provengo, hay estudios sobre temas de participación, ¿no? En la cual sí se observa una mayor cantidad a veces de mujeres participando en organizaciones sociales que de hombres. Ahí hay que ver justamente, no con esto que no quiere decir que no exista, claro, está, pero digamos, hay un mayor, digamos, hay un predominio, digamos, de más mujeres, pero bueno, me parece interesante seguir explorando, ahí habría que ver, digamos, por qué la relación con el ambiente, ¿no? Eso habría que seguirlo explorando porque es bien interesante, ¿no? Pero fíjense en cómo van apareciendo múltiples discusiones en cada uno de sus trabajos que podría ser objeto de una investigación en sí misma, ¿no? Entonces está bueno esto de que a futuro no quedarse con lo que nos están diciendo en el artículo, sino seguir investigando, pero muy, muy bien la relación. Bien, ¿algún grupo más? ¿Uno más al menos? Y ya avanzamos. ¿Algún otro grupo que quiera contar? Porque la clase pasada contó un grupo, yo me acuerdo. Pero ¿hay algún otro que quiera contar lo que estuvieron charlando? ¿Nada más? Son muchos en el curso, vamos. A ver, ¿algún grupo más para no tener que decir yo? ¿Nadie más? A ver, no sé, te digo así al azar. Jerónimo, ¿por ahí estás? Jerónimo, ¿no estás ahí? Porque veo varios que están y no están, entonces. Fátima, ¿estás por ahí? Me parece que están todos ahí tímidos. Bueno. Profe, yo soy del grupo de Fátima. Ah, bien, Bernardo. ¿Y qué estuvieron trabajando ustedes? Cuéntenme si ya lo charlaron o no, pues ya ahora no me acuerdo. Nosotros estábamos viendo lo de las muertes por COVID. Ah, bien. Y, o sea, nos costó mucho relacionarlo con el género. Ajá. Pero bueno, o sea, vimos que generalmente por la mayor cantidad de muertes eran hombres, porque generalmente son los que estaban en la primera, como en la primera línea, digamos, porque hay más policías hombres, más. Entonces, como que había una tasa de muerte más grande en los hombres.
Bien, ¿y por qué otra cosa creen que se relacionara? Por esto de que estén más expuestos. Con otro grupo les ayudaría a lo mejor pensar, porque y es una hipótesis, insisto, no es que estemos teniendo acá la prueba, hipoteticemos, pensemos posibles respuestas. ¿Qué puede explicar esto? En base a lo que estaban diciendo otros grupos recién. ¿Qué dirían ustedes? Como que la presión social hace que como que el hombre se tenga que mostrar fuerte y por eso es como que se encuentra ahí en la primera línea y Ajá. tratando ¿Qué otras de hipótesis? ayudar. Bien, bien. Tiremos hipótesis. Acostúmbrense a problematizar. ¿Qué otras hipótesis puede haber de lo que ya se dijo u otras que crean ustedes? También puede ser, yo estoy en el mismo grupo, profe, ¿no? Sí, Guillermo. Una cultura un poco más machista en donde la mujer se queda en casa y el hombre siempre tiene que salir, entonces eso lo justifica también. Bien, esa puede ser otra posible explicación, ¿no? Que como sigue predominando esta idea de que la mujer está mejor en el cuidado familiar, en lo interno, a lo mejor se quema. De hecho, los otros días hablaba justamente con otra persona que trabaja temas de seguridad y me comentaba, por ejemplo, lo que decían recién de policías, de que lo que cuesta incorporar a las no porque no haya, al contrario, está habiendo muchísimas mujeres en los ámbitos policiales, pero el tema es incorporarla y que pueda tener ciertos roles que hasta ahora han sido muy vedados al tema digamos, de los hombres, ¿no? Entonces, fíjense todos los desafíos que hay, ¿no? Hasta, por ejemplo, ¿quién maneja el móvil? ¿No? Hay como muchas, el móvil policial me refiero, digamos, hay como muchos desafíos, más allá de que hoy en día hay una comisaria que es mujer, digamos, y parece que es histórico, digamos, pero más allá de todo esto, digo, interesante que podamos justamente nosotros ir elaborando hipótesis de por qué y buscar evidencias sobre eso. Eso es una cualidad propia de un investigador. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando ustedes hagan su trabajito, la idea es que no les queden cabos sueltos, es decir, que ustedes vayan pudiendo argumentar. Esto de que yo les pregunto y les pregunto y les pregunto, ustedes se tienen que hacer las preguntas y tratar de contestarse para que el otro no les haga la crítica, ¿se entiende? Pero no porque la crítica sea mala en sí misma, sino que la ciencia avanza de esa manera, va tratando de blindar posibles puntos débiles. ¿Se entiende esto? El ejercicio, ¿por qué estamos charlando de esta manera? Sí, profe. Bien, bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a seguir de la siguiente manera. Yo les había dejado una actividad en el foro, pero vi que muy poquitos le contestaron, que tenía que ver con el tema de la antropología y los sentidos. Entonces se me ocurrió lo siguiente. ¿Quiénes le hicieron? Pueden contar a sus compañeros, porque yo sé que le hicieron a algunos, ¿de qué se trataba la actividad? Brevemente, porque ahora vamos a hacer algo parecido en los grupos, pero lo vamos a hacer distinto. Pero no porque no tengan que hacerla la otra, pero el tema es, ¿en qué consistía la actividad? Quienes pudieron hacerla. La del foro sobre el tema de los sentidos. Yo la hice, profe, y había que escuchar, creo que eran 3 o 4 canciones y decir qué nos hacía sentir las canciones y también ver imágenes de comida, una imagen que eran como varias imágenes superpuestas y decir qué sentíamos cuando tocábamos a alguien. Bien, bueno, muy bien, esa era la actividad. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Dado que algunos le hicieron y otros no, pero lo mismo yo voy a valorar a quienes lo han hecho, por supuesto que yo voy sacando nota de quienes han podido participar y quienes no. Vamos a hacerla al revés a la actividad ahora. Y les voy a explicar cuál es el sentido después, porque después vamos a ponerlo en términos teóricos. O sea, en vez de empezar yo por la teoría, vamos a empezar al revés. Digamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En los grupos que ustedes ya tienen, ¿por qué de vuelta a los mismos grupos? Porque ya que se van conociendo como compañeros de grupo y para el trabajo final de la materia ya van a tener cancha sobre, digamos, la división de roles, todo lo que implica trabajar en grupos. Entonces, la idea es que se dividan de vuelta en sus grupos, pero no vamos a trabajar sobre los temas que ustedes ya vienen trabajando. Eso está muy bien, si quieren hacerlo, fantástico, si les sirve como insumo, buenísimo, pero no necesariamente ese es el eje en esta clase. La idea es que primero piensen individualmente ahora desde ustedes, no desde lo que yo propuse, desde ustedes, situaciones que les hayan generado o les generen gratificación, es decir, cosas que les gusten, y otras que les generen disgusto, en las cuales aparezcan los siguientes sentidos: vista, tacto, gusto, olfato o el oído, ¿no?
La idea es que hagan como parecido a lo que yo hice, por ejemplo, buscar imágenes, canciones, etcétera, que puedan compartir primero dentro de sus compañeros de grupo, que representen alguna situación que digamos, en la que aparezca este sentido, que les guste, y otras que les disguste. Estamos en que tienen que tener 2 ejemplos. Puede ser de un solo sentido, el que a lo mejor usen más, por ejemplo, para que no sea tan largo. ¿Estamos hasta acá? ¿Claro, hasta ahí la consigna o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la idea es que vean y después charlen si hubo coincidencias o no en las experiencias que compartieron. A lo mejor eligieron una foto que les gusta, que les hace pensar algo, en la cual intervenga algo que ustedes crean que, incluso que son más fuertes ustedes. A lo mejor ustedes digan, yo soy re visual, o soy, no, bueno, sabes, yo tengo una memoria auditiva muy fuerte, bueno, lo que ustedes quieran. Y después elaboren como una especie de PowerPoint, solamente 2 a 3, hasta 3, puede ser una sola diapositiva para compartir con el grupo, con el curso, donde analicen, digamos, cuáles fueron los fundamentos que ustedes dijeron cuando explicaron por qué seleccionaron esos recursos, ¿no? ¿Por qué para ustedes era importante, digamos, cuál era la justificación, digamos, que le daban para elegir eso? Y si coincidieron o no las explicaciones, y a partir de eso, ¿qué análisis pueden hacer de la experiencia? O sea, en base a qué estudia la antropología y los sentidos. O sea, son muchas consignas, así que es medio complicado, pero ahí vamos, en todo caso se las voy a compartir ahora, se los voy a compartir el archivito por el chat para que lo tengan. Entonces, con las consignas. Entonces primero elijo una experiencia que me haya gustado o no, en la cual intervenga alguno de los sentidos, que pueden ser varios, pero uno de los sentidos que a lo mejor yo creo que tengo más fortaleza. Después lo comparten dentro del grupo para ver qué pareció y por qué lo eligieron, y en base a eso ver cómo se relacionaría con alguna discusión de la antropología y los sentidos. Por ejemplo, que yo diga, bueno, por ejemplo, yo elegí tal foto y creo que tiene que ver con mi experiencia de vida, con los recuerdos, entonces a lo mejor la antropología y los sentidos se relaciona con, digamos que los sentidos son o todos iguales o no, se relaciona con tal cultura de por qué o por qué no. Ustedes después lo puedan como teorizar un poquito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no? ¿O es muy difícil? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, es un desafío porque son como varias partes. Bien. Bueno, entonces, yo voy a armar, ¿cuántos grupos éramos? ¿Se acuerdan la semana pasada? 10 creo que son. 10, bien. Bueno, entonces esperen que tengo que reclamar el rol de anfitriona. Ahí está. Entonces, voy a armar los 10 grupos, ustedes se van a sumar y vamos a tener, a ver, como máximo yo diría unos 20 minutos, hasta las 11:20, y después vamos a compartirlo y yo voy a retomar la teoría, porque esto también lo vamos a asociar al tema de la antropología y el dolor, por eso les dije que elijan cosas que les gusten y otras que o no les hayan gustado, o incluso puede ser que sean experiencias dolorosas si es que quieren ustedes compartirlas, si no puede ser que no les hayan gustado por alguna razón. Entonces ahí vamos a empezar, ahí iniciamos las sesiones, yo mientras tanto ya les comparto en el chat, ahí fíjense que están armaditas, quienes tengan dificultad me dicen, y yo voy a poner ahora en el chat, adjuntar voy a adjuntarles las consignas. ¿Están viéndolas? ¿O no? No, todavía no. No, profe. ¿A las salas no? La sala sí, profe, pensé la actividad. Vayan entrando y ya les mando, a ver, bueno, si ustedes quieren, a lo mejor que decir uno por grupo, a lo mejor espérenme porque no sé por qué no me sale como